Bueno, Maru, ahí hacete conductora de este espacio para contarnos qué vamos a tener ahora en cámara, en esta entrevista muy interesante sobre el turismo inclusivo, el turismo accesible en todo el país. Así es, nos vamos a conversar con Alejandro. Bueno, ahora sí, Alejandro, vamos a lo nuestro, vamos al tema que nos interesa. Le cuento a la audiencia, a la gente que nos está viendo de todo el país por este canal federal, que Alejandro Piccioni es un hombre del turismo, pero básicamente yo lo voy a bautizar, es un generador de emociones. Porque cuando uno trabaja en turismo accesible y tiene la posibilidad de ayudar, de colaborar, de ser creativo, de generar herramientas, la verdad que la mejor paga que recibe, y vos lo sabés bien, Alejandro, es la emoción de la gente. Contémosle a la gente qué es el turismo accesible. Arranquemos por el concepto de turismo accesible. Bueno, gracias Maru por la invitación, saludos a todos los amigos de la Argentina, realmente estaban todos muy atentos a la participación y siempre lo siguen, así que hago el saludo a todo el país y como bien decís vos, un apasionado del turismo y me gustó eso de generador de emociones, con Ale López, que es un gran amigo, referente también y el cual hemos transitado muchos años en esto y fue gracias a él que empecé a incursionar en el turismo accesible. Hoy hablamos de turismo accesible y hablamos de turismo de emociones, ¿no? Esto de poder, de alguna forma, tanto para el visitante como para el prestador o el guía o el que está acompañando, los dos poder entrar en esa comunión de una emoción y de un momento único y sublime que es cuando uno hace una actividad al aire libre. Y cuando hablamos de turismo accesible, como vos decías recién, a mí me gusta decir que el turismo accesible es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Porque cuando uno es pequeño, cuando uno es joven, cuando uno quizás lo operaron, tiene una operación, tiene una lesión temporal, quizás una persona con discapacidad, cuando una mujer está embarazada o cuando tiene el matrimonio, el cochecito de bebé y tiene que desplazarse, cuando uno llega a un hotel con una valija enorme y tiene escalones, cuando uno llega a ser adulto mayor y hay cosas que se dificultan, bueno, eso es el turismo accesible, o sea, generar condiciones para que toda esa población, que somos todos, podamos disfrutar con la menos cantidad de barreras posible. Entonces, como definición podríamos decir eso, que es generar condiciones para que todos puedan disfrutar un destino, un producto, un servicio. Dentro de ese concepto de turismo accesible del cual arrancamos hablando, y que la Organización Mundial de la Salud y del Turismo, ambos, denominan turismo para todos, que es el concepto básico sobre el cual hemos trabajado mucho este año, aquellos que estamos interesados en el tema. Poco a poco, con tu amigo Ale López, que fueron compartiendo el camino desde la universidad y las actividades a lo largo de los años, ustedes tuvieron la idea, porque en eso también han sido innovadores, de crear la red de turismo accesible. Esa red de turismo accesible tiene objetivos muy importantes que han ido más allá de Argentina, porque ustedes incluso integran una red latinoamericana, han tenido la posibilidad de contar qué hace la red en distintos países del mundo. ¿Qué hace la red de turismo accesible por la gente, por los prestadores, por las personas con discapacidad? Mira, el proyecto de la red de turismo accesible fue la tesis de Ale de la universidad y bueno, fue el pionero en esto y después yo me sumé, obviamente como compañero y también con algunas cuestiones que yo en ese momento estaba armando un complejo de cabañas en Córdoba que se convirtió en el primer complejo de cabañas accesible de la provincia, así que empezamos de ese primer momento a trabajar y a consolidar esta red, que esta red básicamente como fin principal en sus inicios fue unir la oferta y la demanda. Nosotros, profesionales del turismo, nos sucedía que todo el tiempo te pregunten, tengo que ir de vacaciones a un lado, al otro, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Entonces a esas preguntas se sumaban, yo tengo un hijo con discapacidad, yo tengo esta discapacidad, entonces ahí fue cuando empezamos a ver que había una necesidad de unir la oferta y la demanda para que obviamente estos usuarios pudieran tener la información real y
y fiel, ¿no? De qué cosas poder hacer y dónde poder hacerlas. Así que bueno, básicamente la red tuvo una transformación muy grande en todos estos años, una evolución. Nosotros pudimos empezar a participar en asesoramiento a muchísimas instituciones a nivel nacional, a provincias, a municipios, a privados también, desde esto de asesorarlo de qué hacer en materia de accesibilidad. Hace ya 5 años, 6 años creo, empezamos a trabajar y a instalar la temática en la Feria Internacional de Turismo. La Red de Turismo Accesible, junto con FAEBIT, que nos abre la puerta, instala en el año del turismo accesible, que fue en el 2016, por primera vez un stand con la temática del turismo accesible. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a transitar todos los años en la feria. Esto también fue abriendo más puertas, se fueron sumando otros actores de todo el país, amigos que hacen actividades de turismo alternativo adaptado, que es una de las materias que yo hoy me estoy involucrando mucho más fuerte, con amigos del Bolsón que hacen parapente adaptados, con buceos sin barreras, con amigos que hacen trekking adaptado o senderismo, con fundaciones, Fundación Chales en Bariloche. Así que pudimos ir avanzando y pudimos ir de alguna forma teniendo el aporte de amigos y profesionales de distintas materias para ir de alguna forma armando una agenda. Y en esa agenda, por ejemplo, el año pasado hicimos el primer encuentro de turismo alternativo adaptado del país, algo que no tenía precedentes a nivel nacional y tampoco mundial. En el valle de Calamuchita, vayas y eligieron lugar. Exacto. Y conseguimos, por la voluntad de amigos y las ganas de hacerlo, llevarlo adelante. Y la verdad que fue un éxito porque tuvimos profesionales, alumnos, prestadores, que entendieron y conocieron en primera persona de qué se trataba el turismo alternativo adaptado, conocer cuáles eran las actividades que se hacían en la Argentina. Y también, obviamente, darle pantalla y darle promoción a estas actividades y la gente que pueda conocer a estos actores para poder también hacer esas actividades. Así que la red, como te decía, fue sumando actores amigos. Este año se creó la Escuela de Gestión e Innovación de Turismo Accesible, que es es un apéndice de la Red de Turismo Accesible Argentina. Seguimos trabajando dentro del Ministerio de Turismo de la Nación como tutores y docentes en lo que es la temática del turismo accesible, participando en distintos eventos. Alejandro López hoy es el presidente de la Comisión de Turismo Accesible de la CAT, de FAEBIT, sí, está bien digo, de FAEBIT y de la CAT. Así que la verdad que estamos muy contentos de cómo transcurrió este año, más allá de estas cuestiones de pandemia y demás, y pudimos cerrar el año con esta proyección y con esto magnífico que fue el convenio con Parques Nacionales y poder asistir a Parques Nacionales con 24 sillas de trekking adaptado, siendo la primera vez que Parques incorpora este tipo de elementos a un área protegida, y para mí un orgullo enorme porque es algo que va a trascender generaciones, ¿no? Que llega a Parques Nacionales, la verdad que me llena de orgullo y mucha felicidad, porque detrás de este proyecto está involucrada muchísima gente desde el primer ascenso que hicimos al Champaquí, con la primera silla de trekking. La primera silla de trekking, la Champa, exactamente. Exacto, esta que está acá, de este lado, ahí, el dibujito. Sí, me acuerdo. Así que contentos con eso, porque la verdad, la satisfacción enorme para mí, para Ale, para el equipo que acompaña, a Ezequiel, a Martín, que son los chicos que le ponen el cuerpo a la fabricación de la silla. Bueno, muchísima gente. Ahora, vos Alejandro, sos consciente, junto con Ale, de lo que ha significado como herramienta la red de turismo accesible, porque a partir de ustedes, de la creación de la red, de la silla anfibia, de la silla de trekking, de la champa, de todas estas acciones que se fueron dando, se empezó a hablar más del tema, se empezó a concientizar más, e incluso muchos organismos públicos empezaron a tener en cuenta la accesibilidad.
junto también con los destinos turísticos inteligentes, con otras movidas que se fueron sumando, pero la red tuvo un papel fundamental. Esa es una de las cuestiones. Y la otra que te digo que va unida, a los medios de comunicación todavía le falta mucho por difundir en este tema. Sí, nosotros siempre decimos que esto es una construcción entre todos. Es muy difícil que la red por sí sola, y Ale López, Ale Pichone, le ponemos toda la garra y siempre vamos para adelante y siempre tratamos de poner en agenda y obligar a los estados, provinciales, nacionales, pero obligar desde el buen sentido, ¿no? No es obligar por obligar, sino obligar y abrir nuestro conocimiento y abrir las manos, decir, estamos nosotros, utilícennos, aprovéchennos, consúltennos en materia de esto. Y así vamos transitando, o sea, con muchos municipios amigos. Ustedes están en Gesell y con Emiliano hemos trabajado. Hoy justo hace un ratito antes de ayer estábamos arreglando algunas cosas que por ahí son novedosas, que no podemos decir nada todavía, pero Gesell ha trabajado con nosotros muchísimo, del Partido de la Costa. Yo que estoy en Tigre, con el municipio de Tigre, que también aprovecho para mandarle un gran saludo a todo el equipo de turismo de Tigre, a Flor Mosqueda, a Laura Parodi, que son gente que también apuestan al turismo accesible, en que lo creen, que lo tienen en la piel. Y yo digo que el turismo, como profesionales de turismo, no tener contemplado el turismo accesible habla mal de nosotros como profesionales de turismo. Y lo digo esto desde el ámbito que a mí me toca, que es el turismo, pero creo que si uno mira todo el arco de la sociedad, cada uno se tendría que hacer cargo desde su lugar, ¿no? O sea, como decías vos, de los medios de comunicación, desde los gobiernos. Todas las áreas. Desde los gobiernos, desde conocer la legislación que existe, solamente hay que tenerla en cuenta. Y yo como periodista turística y también como persona del ámbito hotelero, digo, también hay mucho trabajo por hacer con la hotelería y la gastronomía, porque por ahí a veces no se tiene en cuenta por el desconocimiento, pero hay algo que es importante y que vos también lo has dicho en algunos reportajes. Hay una cuestión social, pero también hay una cuestión económica. A veces, e incluso se lo he escuchado a Ale López, a veces no se tiene en cuenta el segmento de las personas discapacitadas con necesidades edilicias, con derribar barreras y todo lo demás, que es un segmento económico también para los prestadores y que muchísimas veces no se tiene en cuenta. Y hay varias aristas muy interesantes con esto que decís con respecto a lo económico. Yo siempre digo que cuando uno invierte en accesibilidad, invierte en promoción, porque la gente que va y por ahí hace uso de instalaciones con condiciones de accesibilidad, lo va a disfrutar, lo va a aprovechar y se va a fidelizar con ese comercio, con ese prestador, porque decir, este lugar está bueno, me siento cómodo, tengo las condiciones necesarias para pasarla bien. Esa persona va a hacer el boca a boca, se lo va a contar a su entorno, a sus amigos. El que no tiene una necesidad particular de uso de accesibilidad, dice, pero esta persona que está trabajando, miren, tuvo en cuenta de poner un menú en braille, tuvo en cuenta de poner baranda, tuvo en cuenta de armar una rampa para el acceso, tiene menú en braille, menú para celíacos. O sea, es como que invertir en turismo accesible, hay una parte indirecta y obviamente hay una parte directa. Y con respecto a la parte directa, a veces nosotros nos manejamos por ciertos números y cifras que hablamos de el 12% de la población que tiene algún tipo de discapacidad y demás, pero tomando en cuenta lo que yo decía al principio, que accesibilidad somos todos y todos tenemos participación en la accesibilidad, ahí los números cambian. Y yo te doy un dato muy certero de lo que nos pasó a nosotros en el complejo de Cabañas en Córdoba, Cultura Serrana, en el Valle de Calamuchita. Nosotros arrancamos en el 2009 con una ocupación aproximadamente del 60% con personas con movilidad reducida que venían del 3% de ese 60%. En el 2014, la ocupación total de diciembre a marzo, siempre tomando los mismos parámetros, subió al 80% y la movilidad reducida al 13%. Ahí estaríamos en los números que se manejan estadísticamente según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De personas con discapacidad. Ahora bien, ¿qué pasó en el verano del 2018 y 2019? Tuvimos una ocupación del 100% y personas con movilidad reducida fue del 48%. O sea, la mitad
del público que accedió al complejo de cabaña era personas que necesitaban condiciones de accesibilidad. Entonces, mientras el resto de los prestadores estaban a un 70, a un 80, nosotros estuvimos al 100. ¿Por qué? Porque habíamos ampliado en oferta desde el punto de vista de la accesibilidad. Y ni hablar por el tema de la silla anfibia que hicimos para nuestros huéspedes, que pueden acceder al río, y la silla de trekking que después la pusimos también para la gente que quisiera hacer senderismo en las sierras, porque son los dos atractivos fundamentales que tiene la localidad, o sea, el río y la montaña. Entonces, por eso cuando hablamos del turismo accesible y hablamos de cuestiones de números, es para tener en cuenta, ¿no? Porque también la cantidad de noches, los pernoctes se extienden, porque la persona que encuentra un lugar donde se siente cómoda y llegar a ese lugar quizás no es tan fácil o demora demasiado por las condiciones que tenemos dentro de la cadena de accesibilidad, cuando encuentra un lugar dice, bueno, ya está, encontré un lugar que estoy cómodo, en vez de quedarme 5 días, me quedo 10 días. Y lo otro que sucede es, encontramos un lugar cómodo, que venga toda la familia, vamos en grupo familiar, entonces alquilan una cabaña 2, 3, representa algo mucho más amplio que lo que uno puede hablar o decir con respecto a los números. Bueno, escúchame Alejandro, vos y yo tendríamos para hablar un día entero, porque además a mí es un tema que me apasiona mucho, pero vamos a ir cerrando la nota y yo quiero que ahora vayamos a las emociones. Que vos le cuentes a la gente de todo el país que nos está escuchando qué se siente, qué vivenciaste cuando tuviste la oportunidad de llevar a una persona por primera vez después de años o por primera vez a la montaña o al río. Contanos eso. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Lo hicimos con Nico Estupenengo, un cineasta que vive acá en Buenos Aires. Y lo hicimos conjunto con los chicos de Alto Rumbo, con Mariano Bersotti, que también estuvo hablando con vos en aquel momento. Sí. Y que nos pusimos a pensar esta idea loca, de decir, bueno, tenemos la silla, tenemos a Nico, que se animó a hacer esa experiencia, que hacía más de 12 años que pensaba que nunca más iba a poder volver a sentir lo que sintió en esa expedición, que fue la lluvia, estar a la intemperie, tormenta, pasar por arroyos, piedras, sentir ese nerviosismo, esa adrenalina, porque más allá de que las condiciones de los profesionales y del equipo que estaba preparado, esto es una adrenalina extrema para ambos. O sea, por eso siempre digo que el tema del turismo de emociones es desde el primer día, porque uno como guía o como prestador, el hecho de encontrarse con una persona que quizás sale de su zona de confort y hay que llevarlo a otro ámbito donde es desconocido y donde empiezan a fluir esos miedos obviamente que son compartidos, pero tantos esos miedos son compartidos como la felicidad absoluta. Entonces yo digo que el que realmente quiere de alguna forma redefinir su profesión como guía en este caso, o como prestador de turismo, donde siempre en turismo el eje tiene que ser el hombre, y es algo que yo también siempre digo porque se ha perdido en estos últimos años, el eje, nosotros trabajamos para la gente. La persona. Entonces, exacto, para la persona. Digo, ¿dónde quedó eso de la persona? Entonces, volver a trabajar en estas condiciones con turismo accesible y en particular con personas que han sufrido alguna lesión por algún accidente o personas que nunca se imaginaron poder hacer alguna de estas actividades y poder vivir minuto a minuto, segundo a segundo, todas esas sensaciones, es algo inigualable. Yo recuerdo el viaje, esta expedición, segundo a segundo, desde el primer día que hablé con Nico y de cuando le conté, cuando llegamos allá, cuando subimos a la camioneta, cuando empezamos la primera caminata, o sea, segundo a segundo. Y creo que nos debemos permitir esto de poder emocionarnos y dejar fluir esas sensaciones, esas emociones, porque la verdad que es magnífico. Más allá de esto que hablabas hoy del tema de que somos profesionales y la cuestión económica y del trabajo que es esto, ¿no? De nuestro trabajo, creo que queda al margen, totalmente. O sea, totalmente. Uno ni se imagina ni quiere ver, o sea, si es redituable. No, pasa desde lo económico, digo, ¿no? Es redituable desde otro lado, del espíritu, desde el reconocimiento, desde poder generar esos lazos tan fuertes que a veces dura una expedición, duran horas,
o minutos o segundos, y son experiencias que para esa persona la marcan para toda la vida. Entonces, ser parte de esa transformación, ser parte de la vida de esa persona, ser parte de esa marca que lo va a cambiar para siempre, es algo muy fuerte. O sea, es algo que es difícil contarlo con palabras, pero cuando uno lo vive, realmente, de hecho yo lo recuerdo ahora y se me pone la piel de gallina, porque es así, es emoción pura todo el tiempo. Así que es algo que yo lo recomiendo siempre, que participen en esos tipos de actividades, sumarse, decir, bueno, ¿de qué manera podemos integrarnos en un grupo de una expedición? Creo que es sumamente gratificante y a uno aprende muchísimo, ¿no? En esto. Sigliuti, quiero felicitarte por este laburo que haces, es admirable y es bueno de destacarlo. Sinceramente, dan ganas de estar con vos horas para poder charlar y uno saber más de esto que tiene que ver con el turismo inclusivo, con el turismo para todos. Digo, todos tienen la posibilidad de hacerlo a través también de lo que contabas vos. Así que muy agradecido por esta charla y realmente felicitaciones por este trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo porque obviamente estos temas me encantaría que se hable permanentemente de esto en esta instancia y que en un momento no se hable más porque esté instalado y que sea natural. Claro. No tengamos que estar forzando para poder hablar de accesibilidad, discapacidad, inclusión, todos estos términos que aparecen cuando hablamos de turismo accesible. Te abrazo fuerte, Alejandro. Bueno, Maru también una genia que nos ha traído esta posibilidad de conocer otra especie de hacer turismo, y no solo para nosotros, digo, que el turismo sea absolutamente accesible para todos y todas y todes, ¿por qué no?, aquí en la República Argentina, Maru. Gracias, Pablo, un abrazo para Alejandro y gracias por saber ponerse en el lugar del otro, que es lo más importante. Hasta pronto. Que siga muy bien, Un beso grande para todos. Tenemos que hacer un corte urgente y venimos, por supuesto, con más información, música, noticias. Tenemos tantas cosas para compartir aquí en País en Vivo que nos va a quedar corto, me parece. No podemos seguir hasta las 6 de la